Bienvenidos, queridos hermanas y amigos de Ciudad del Rey, a una nueva transmisión de nuestras reuniones por Facebook Live. Vamos a compartir este tiempo. Seguimos reuniéndonos solo los sábados por ahora, los días miércoles así, por este medio. Pero no dejamos de compartir la palabra de Dios, no dejamos de alabar a Dios, no dejamos de estar comunicados unos con los otros, porque nada, como hemos venido escuchando la palabra de Dios, nada nos puede separar del amor de Dios. Ninguna situación, ninguna tribulación, ninguna lucha, ninguna prueba, ninguna adversidad, nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso tenemos que buscar todos los medios posibles para estar comunicados, para estar en contacto con la palabra de Dios y con nuestros hermanos, ¿verdad? Y con nuestros pastores. Tenemos que estar siempre en comunicación, ¿sí? Y yo quiero invitarlos en esta hora a leer el Salmo 139. No lo vamos a leer todo, vamos a leer unos versículos, porque me encantó esta parte en que leí, de ver el poder de Dios y, como dice acá el Salmo, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. O sea, la omnipresencia, que Dios está en todas partes. En estos momentos está allí donde estás tú en tu casa, allí está el Señor contigo. Está con nosotros acá a través de esta transmisión. Está con diferentes hermanos en el mundo entero, ¿sí? Pero el Señor está ahí. La omnisciencia, que Dios todo lo sabe, ¿verdad? Que todo lo puede ver, que todo lo puede sentir, ¿sí? Entonces dice así el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Entonces, cuando leemos esto, decimos, como decía ahí al principio, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Todo lo ve, todo lo sabe, en todo momento está, en todo lugar está. Dice, cuando me levanto, cuando me siento, dice, mis pensamientos, las palabras que salen de mi boca, todo Dios las sabe, todo Dios lo ve. Y lo precioso que dice, y el salmista era en lo que quedaba maravillado, y yo creo que eso también me maravilló a mí cuando lo leí en esta mañana, lo maravilloso de Dios, que aún que en todo ese tiempo de lo que nosotros hacemos, digamos, la vivencia del día a día de nosotros, que podemos hacer cosas buenas y cosas malas, pensar cosas buenas y pensar cosas malas, hablar cosas buenas y hablar cosas malas, aún ahí la mano de Dios está sobre nosotros, la presencia de Dios está sobre nosotros. No es que Dios se fue, que Dios se apartó, que Dios se alejó. Al contrario, dice el salmista en el versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. O sea, no se aparta Dios, no se aleja Dios de nosotros, sino que al contrario está continuamente pendiente de cada uno de nosotros. Y ese, como decía el salmista, estoy maravillado. Y eso es lo que nos debe maravillar, del inmenso y gran amor de Dios para con nosotros, que siempre está pendiente de nosotros, que siempre está cuidándonos, que nos está defendiendo, que nos está alertando, que nos está animando, a pesar de lo que podamos estar haciendo en ese momento. Dios está pendiente de nosotros. Y eso es maravilloso. Y eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón, en el día a día, ya cuando nos levantamos. El Señor está, los ojos de Dios están sobre mí, la mano de Dios está sobre mí, me está cuidando, me está protegiendo. Y quizás vivamos cosas en el correr del día, buenas y malas, pero saber que está Dios con nosotros, que Él no nos deja. Y ese conocimiento, tener ese conocimiento de Dios en nuestro corazón nos da paz.
nos da paz de que lo que vivamos, de lo que pasemos, como en este tiempo, todo lo que estamos viviendo, lo que está pasando, pero que el Señor está. Él no se fue, Él no se apartó de todo esto que estamos pasando. Él está pendiente de cada uno de sus hijos y nos está cuidando y nos está protegiendo. Por eso debemos de alabar a Dios y de bendecirnos. Y también como el rey David, maravillarnos, es decir, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es. No lo puedo comprender. Y es cierto, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, no lo puedo comprender. Es algo tan grande, tan maravilloso el saber que Dios está envolviéndonos en toda nuestra vida. Así que hermano, yo te motivo a seguirlo, te motivo a estar bajo ese amparo, esa protección. Que nada te acuse, que nada te condene, porque no lo hace Dios. Dios no hace eso, Dios no nos condena, Dios no nos juzga, Dios nos ama, Dios nos enseña y nos instruye, sí. Pero que sepamos que Él siempre está para protegernos y para salvarnos. ¿Sí? Así que bueno, vamos a cantar, vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón, con este conocimiento y con esta manera de maravillarnos de lo que Dios hace con cada uno de nosotros y de cómo Dios está pendiente. Y después vamos a estar atentos a la palabra de Dios, a lo que Él quiera hablarnos en este día, a lo que Él quiera enseñarnos también, porque es lo que Dios hace cada vez que escuchamos su palabra, enseñarnos, instruirnos en sus caminos, ¿verdad? Así que bueno, sigamos adelante, vamos a cantar al Señor. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos de Ciudad del Rey.
Estamos aquí como hace un año. Hoy estaba viendo algo que me hacía acordar que hace un año comenzamos con estos mensajes a raíz de que la pandemia comenzó los primeros casos aquí en nuestro país. Y bueno, a raíz de eso nuestras reuniones de entre semana fueron suspendidas, pero comenzamos con este tipo de mensajes a través de Facebook, a través de YouTube. Y bueno, ha sido un tiempo en que hemos tenido que ir adaptándonos, ir aprendiendo. Y me acordaba también al ver uno de esos videos, de esos primeros videos, que no hay nada que detenga el andar de la iglesia, porque la iglesia es del Señor. O sea, Dios levantó a la iglesia a través o después de Jesús, de su muerte, de su resurrección. La iglesia comienza un caminar sobre la tierra que ya lleva 21 siglos. Y estamos viendo que a través de la historia distintos acontecimientos han podido o han querido de pronto detener el andar de la iglesia, pero nada puede con las cosas que Dios ha creado. Y yo les decía en aquellos momentos que la iglesia no se detendría por la pandemia, y bueno, así ha sido, gracias a Dios. Hemos seguido teniendo mensajes, hemos seguido viéndonos o escuchando a través de este medio la palabra de Dios. Yo quiero hablarles acerca de algo a lo cual Dios nos ha llamado. Dios ha llamado a la iglesia con un propósito, y Dios ha llamado a la iglesia con el propósito de que crezca en aquello que la iglesia es. La iglesia es espiritual. Por tanto, aquellos que formamos la iglesia tenemos que conocer el mundo espiritual al cual Dios nos ha llamado a vivir. Y Jesús enseñó que aquello que podemos hacer, lograr o declarar en el mundo espiritual será visto en lo terrenal. Y por ejemplo, Él dice: todo aquello que atemos o desatemos en los cielos será atado en la tierra. Entonces el Señor nos enseña a vivir esa vida en lo espiritual, que puede ser mística para algunos, pero que para nosotros tiene que ser normal y natural. Entonces yo quiero hoy un poco comentarles acerca de cuáles son las cosas que nos fortalecen en lo espiritual, cuáles son las cosas que nos hacen conocer más del mundo espiritual, y cuáles son las cosas que nos fortalecen al punto tal que vivamos en ese mundo espiritual en victoria, que vivamos fortalecidos. Así que quiero compartir primeramente allí en el capítulo 1 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el verso 3, allí habla de la importancia de la palabra, y dice algo sencillo, pero que es una verdad cardinal en cuanto tiene que ver con la iglesia. Y dice, capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando se refiere a que el tiempo está cerca, se refiere al tiempo en el cual el Señor prometió y volverá. Pero habla de la bienaventuranza de leer, y estoy hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, de leer y de escuchar. Por eso, algo en lo cual he insistido también en todo este tiempo es que apenas tengamos la oportunidad, no desechemos esa importante oportunidad de congregarnos. Leer, dice aquí, pero también oír la palabra de esta profecía, la palabra de la Biblia. La palabra bíblica es aquella que nos fortalece y en ese mundo espiritual nos hace victoriosos, no por méritos propios, sino por los méritos del Señor Jesucristo, donde Él ha vencido. También su iglesia, también nosotros somos victoriosos. Entonces, la importancia de leer la palabra y la importancia de escuchar, ¿sí? Bienaventurados, dice aquí el apóstol Juan en su libro Apocalipsis, y él está diciendo que es bienaventurado, que es feliz, que es fortalecido, que es bendecido aquel que lee y aquel que escucha. Entonces es importante que el cristiano tenga como meta el poder entender, el poder leer
y crecer espiritualmente. La Biblia dice que aún la palabra hace que crezca nuestra fe. Dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo importantísimo, es como el alimento para el cuerpo. Nosotros si dejáramos de comer, nos debilitaríamos y hasta en un lapso prolongado podríamos llegar a morir. Y la palabra de Dios, la palabra bíblica, la palabra de Dios es tan importante para el espíritu como eso, como el alimento para el cuerpo. Entonces debemos saturarnos de esa palabra porque es la que nos fortalece y es la palabra que cuando fortalece al espíritu debilita algo contra lo cual luchamos casi que permanentemente y es contra la carne, ¿sí? Entonces, fortalecidos en el espíritu somos capaces de acercarnos más al Señor y de tener victoria en eso que la Biblia nos quiere revelar, que es ese mundo invisible en el cual el Señor nos ha llamado a vivir. Así que yo quiero leer en dos salmos vecinos, el 91 y el 92, algunos versículos que hablan de esa importancia de estar fortalecidos y de por qué necesitamos alimentarnos espiritualmente y que aprovechemos, como les dije hoy, todo momento, toda circunstancia, todo aquello que nos dé la oportunidad, tanto de escuchar como de leer, tanto de congregarnos como de también orar. Siempre enseño que también es importante la oración, porque la oración es como utilizar ese vínculo con Dios en el cual nos hemos fortalecido por conocer su palabra, por conocerlo más a Él, y ahora nos podemos acercar. Eso en oración. Pero fíjese la importancia de entender ese mundo espiritual para pedir del Señor y para recibir la fortaleza que nos da. Fíjese el Salmo 92, versículo 10, dice: pero tú, hablándole al Señor, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Entonces uno puede pensar qué relación tienen la unción con aceite y las fuerzas del búfalo. Lo que quiere decir esto es que el Espíritu Santo, que es ese aceite fresco que el Señor nos da, esa unción fresca que el Señor nos da cada día que le buscamos, eso aumentará nuestras fuerzas. No necesitamos para el mundo espiritual fuerzas físicas, si bien aquí lo compara con las del búfalo. Lo que sí necesitamos son fuerzas espirituales. Las fuerzas espirituales se desarrollan a través de el alimento de la palabra y la unción con el Espíritu Santo. Y dice que Dios es el que proporciona las dos cosas. Dios proporciona las fuerzas espirituales y Dios proporciona la unción con el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos esto, pedírselo al Señor, creerlo, primeramente eso, creerlo, porque la Biblia dice: al que cree, todo le es posible. Lo escuchamos, lo visualizamos y se lo pedimos. Y Dios es el que tiene el Espíritu Santo para dárnoslo, para fortalecernos, y Él es el que nos ha de fortalecer en el mundo espiritual. Más adelante vamos a ver por qué necesitamos fuerzas en el mundo espiritual. Porque dice luego, hablando de la importancia de congregarse, dice más abajo el Salmo 92, 12 hasta el versículo 15 leemos, y dice: el justo florecerá como la palmera. Dice: crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Aquí habla de la importancia de congregarse. Plantados en la casa de Jehová. ¿Plantado qué significa? Estar en una iglesia así, pero no solamente concurrir, sino estar comprometidos, plantados, comprometidos con esa iglesia, con ese ministerio, con los hermanos, ¿sí? Con la propia familia, comprometidos. El compromiso es lo que hace que echemos raíces y estemos allí afianzados y fortalecidos y ungidos con el Espíritu Santo, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, ¿sí? Lo hermoso de una planta es su flor, es lo que se ve en la belleza, y eso viene por el congregarse, por estar plantados. Y dice así, que puede que pase el tiempo, pero dice: aún en la vejez fructificarán. Ya no habla de flores, ahora hay fruto. Fructificarán, estarán vigorosos, otra vez habla de la fortaleza, vigorosos y verdes, y esto les dará una palabra de autoridad que dice: para anunciar que Jehová es mi fortaleza
es recto y que en él no hay injusticia. Una de las cosas que la Biblia nos enseña y que nosotros debemos tomar como un mojón inamovible es que Dios es bueno, es que Dios es recto, porque esa certeza es la que también nos hará declararlo, enseñarlo, decirlo, creerlo, porque Dios es bueno y porque Dios es recto. Y aquí dice que cuando nos fortalecemos, somos capaces de anunciar con certeza que Dios es recto y que en él no hay injusticia. Entonces, muchas veces los acontecimientos, tanto en la vida personal como en el mundo, y especialmente hoy día que hay tantas cosas sucediendo en el mundo entero, muchas veces las personas son incitadas a pensar acerca de qué hace Dios en estos tiempos. Y otra de las cosas que también me gusta mucho enseñar o compartir es que hay muchas cosas que podemos hacer porque Dios nos ha confiado hacer, y que muchas veces nosotros tratamos de ver en Dios el por qué sí o el por qué no, y no nos damos cuenta que Dios nos ha dado la capacidad de intervenir. Por eso hoy les mencionaba así al pasar, cuando el Señor Jesús enseña: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo cual quiere decir que hay una autoridad que Dios le da a la iglesia en particular, a la cual Él fortalece, le da fuerzas, a la cual Él le da unción necesaria para tener victoria en el mundo espiritual, y a la cual Dios le ha confiado la tarea de anunciar de Dios, de anunciar que Dios es recto. Entonces, no dejen, queridos, de congregarse, no dejen de buscar del Señor, no dejen de leer su palabra, de escuchar su palabra. Y también quiero ahora leerles en el Salmo que está vecino al 92, que sería el Salmo 91, donde nos describe algo del mundo espiritual, donde también este Salmo, no lo vamos a leer todo por falta de tiempo quizás, pero además porque este Salmo habla mucho acerca de pestilencias que podrían ser generalizadas cuando él dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es una promesa de protección. Pero desde el versículo 11 al 13, allí hay una demostración de ese mundo espiritual invisible al cual nosotros nos enfrentamos y tenemos de Dios las fuerzas para ser vencedores. Por ejemplo, el verso 11 del Salmo 91 dice que Dios mandará a sus ángeles acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Aquí hay seres espirituales, invisibles, pero dice la Biblia que Dios los enviará. Ahora, por eso la necesidad de entender en algo lo que es el mundo espiritual en el cual nos movemos, porque allí es donde Dios también, es que Dios envía ese socorro a través de los ángeles, pero que envía también lo que leímos antes, las fortalezas espirituales y la unción de su Espíritu, la unción del Espíritu Santo. Y fíjese que luego describe figuras espirituales a las cuales enfrentamos, porque dice que Dios enviará a los ángeles para que nos guarden en todos los caminos, en las manos te llevarán, dice, para que tu pie no tropiece en piedra. Y aquí describe figuras espirituales: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y aquí describe entonces enemigos espirituales que tenemos y que podemos vencer, fortalecidos por escuchar su palabra, por leer su palabra, por congregarnos y por orar al Señor. Permanecer en esa comunión con Él es nuestra oración. Permanecer escuchando, permanecer leyendo, llenar nuestra mente, llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. La Biblia dice que lo que hay en el corazón es lo que hablará la boca. Por eso la necesidad de permanecer el mayor tiempo posible en la comunión con Dios a través de su palabra. El apóstol Pablo llegó a decir que debiéramos orar sin cesar. Y a veces esto nos puede parecer dificultoso, porque cuando nos referimos a la oración generalmente pensamos en un lugar quieto, silencioso, en las rodillas y demás, pero Pablo como que quiere que aprendamos a mantener una relación con Dios permanente a pesar de la vida y de los lugares donde nos muevamos diferentes, nuestro trabajo, nuestro lugar de estudio, nuestro propio hogar, y poder
permanecer en esa comunión. Porque, como leímos hoy, que el Señor en este último tiempo, o sea que se acerca el final de los tiempos, dice la palabra, en este último tiempo también nos enseña el mismo libro de Apocalipsis, la guerra espiritual, también lo enseña Pablo a Timoteo, el ambiente espiritual se da cada vez más hostil para con la iglesia y para con las cosas de Dios, pero también Dios dice que en el último tiempo habrá un derramamiento poderoso del Espíritu Santo, donde Dios también fortalecerá sobrenaturalmente a su iglesia. Dios mostrará a la iglesia en el último tiempo como el lugar donde su presencia se manifieste, haciendo todo aquello que muchas veces son nada más que deseos de nuestro corazón, pero lo debemos creer, orar para ver. Dios en este último tiempo, más que en otras épocas, hará milagros sobrenaturales. La iglesia, Él la mostrará como ese grupo, como ese pueblo que Él llamó para hablar de Él, para demostrar que Él es justo y que en Dios no hay injusticia, que Él es recto y que Él es bueno. Entonces, estas palabras seguramente cada vez más seguido las necesitaremos escuchar, leer y creer, porque habrá cada vez más luchas, pruebas y dificultades, pero qué bueno es saber que cuando tenemos la fortaleza que nos da Dios, también más tiempo disfrutaremos de victoria, también más tiempo disfrutaremos del testimonio sobrenatural de la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que quisiera que oremos juntos, que usemos ese privilegio que Dios nos da de unirnos, y fíjense que en este caso también el privilegio de poder hacerlo a través de medios como este de la simple visualización de la pantalla y el poder oír, y eso nos unirá en oración para pedirle a Dios estas cosas que acabamos de leer, que nos dé fortaleza. Y si hay algún temor en cuanto a congregarnos, que podamos vencerlo, que podamos sobresalir y decir: Señor, a pesar de todas las cosas, yo quiero congregarme, yo quiero escuchar, yo quiero ir, yo quiero estar con mis hermanos, quiero plantarme en tu casa, quiero echar raíces allí a través de mis sentimientos, de mi actitud, de mi compromiso, para que yo pueda llevar fruto, para que pueda ser fructífera, para que pueda ser victorioso en las luchas, en las pruebas, en las dificultades que todo el mundo tiene, pero que la iglesia tiene el privilegio de tener la unción del Espíritu Santo y las fuerzas espirituales que Dios nos da. Así que oremos. Aquellos que están viendo esto y dicen: yo quiero tener esa fuerza, yo quiero tener a Dios en mi corazón, quiero creer, quiero entender a ese Dios que se muestra en su palabra y que lo muestra a su iglesia como el Dios justo y recto. Hagamos una oración para recibir a Jesús en el corazón y para poder incursionar en todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual y con la victoria que nos da nacer del Espíritu, nacer de nuevo, nacer en Cristo. Así que acompáñenme a aquellos que quieran en una oración de entrega a Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque Cristo ha sido enviado por ti, ha venido a llevar mis pecados, mi maldad, mi iniquidad. En esta hora yo lo recibo en mi corazón y declaro que por la palabra de Dios nazco de nuevo a un mundo espiritual por ahora desconocido, en el cual, Dios mío, te pido que me ayudes a vivir victorioso y a entender y conocer que soy salvo por Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a orar, sí, vamos a orar. Una de las cosas que Dios quiere mostrarnos es ese mundo espiritual en el cual vivimos aquí, que habla del león, del áspid y todas esas cosas, donde Dios nos muestra. Hay cosas espirituales que no vemos, pero nos muestra también cómo ser victoriosos. Y entonces vamos a orar para vencer todas esas cosas. El mundo espiritual contiene tanto el reino de Dios, su luz, sus ángeles y demás, como también las tinieblas que se oponen y que contra nosotros enviarán sus dardos, sus fuerzas para alejarnos del Señor, para hacernos quedar, para hacernos detener en esa vida que Dios nos quiere dar de victoria. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús para levantarnos en victoria, para levantarnos con poder,
para declarar que lo que estoy viviendo hoy no es la realidad en el mundo espiritual, sino que en lo espiritual Dios me hace victorioso, me hace avanzar. Amén. Así que oremos. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, como hemos leído en tu palabra, que tú quieres darnos las fuerzas del búfalo en lo espiritual. Queremos crecer, queremos entender, fortalecernos. Queremos ser victoriosos contra todo aquello que en lo espiritual también quiera venir en contra, tanto de nuestras vidas como de nuestras familias. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, por la iglesia, para que tú fortalezcas a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, y juntos y en el nombre de Jesús venzamos toda fuerza del enemigo, todo enemigo espiritual, invisible, pero derrotado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Invocamos el poder de la sangre de Jesús para limpiar nuestros pecados, pero también para darnos protección, bendición, liberación y sanidad. Oramos contra todo espíritu de enfermedad, oramos contra todo espíritu de temor en el nombre de Jesús y declaramos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, que su victoria es nuestra victoria, la victoria de la iglesia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalécenos y llénanos de tu divina presencia. Amén. Amén. Dios quiere en este tiempo, en este último tiempo, fortalecer a la iglesia, levantar a la iglesia como esa luz que alumbra, como esa sal que da gusto, que da vida, y así tenemos que creer que somos, porque para eso Dios nos llamó, levantarnos y ser victoriosos. Queridos, gracias por el tiempo, por la atención. Sigamos firmes, no dejemos de congregarnos, como los sábados a las 7 lo hacemos en Ciudad del Rey, y con mucho gusto ahora a través de los medios que van a ver en pantalla nos pueden consultar, nos pueden preguntar o pueden también incluso consultarnos de cómo llegar a nuestra iglesia, pero queremos verlos allí. Que Dios los bendiga y les dé de su fuerza.